Muy buenas tardes, tengan todos ustedes seguidores que nos siguen en Facebook de brecha.com y de Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues siempre tratamos de tener algún tema que sea de su interés, que le implique de alguna manera. Y en esta ocasión tenemos pues a un líder agrícola, un líder empresarial y bueno, un personaje que está siendo visto por los reflectores de la misma sociedad. Él es Sergio Raúl Esquer Peiro. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Antonio, por invitarme a este programa y muchas gracias a amable auditorio que nos escucha a través de las redes sociales. Quiero decirles a todo el auditorio que Sergio Raúl Esquer Peiro pues es un culiacanense de profundas raíces, de viejas familias aquí de Culiacán, vicepresidente actual del Consejo Nacional Agropecuario, es presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, también fue del Consejo Sinaloense de Empresarios y Consejo para el Desarrollo Económico y presidente de la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas. Todas ellas temas fundamentales del quehacer agrícola y empresarial de Sinaloa. Y bueno, pues, Sergio, el tema siempre ha sido las exportaciones y ahora, antes el Tratado de Libre Comercio y ahora el TEMEC, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, bueno, los retos siguen. Antes del TEMEC, durante el tratado, pues tuvimos muchos retos, sobre todo, como lo mencionas, en el sector hortícola, que es el más dinámico realmente en cuanto a crecimiento a nivel nacional. Este sector, la hortofrutícola y agropecuario en general, es el que más ha crecido y pues afortunadamente ya tenemos varios años con una balanza positiva. Ese es un gran avance para nuestro país. Y bueno, los retos que enfrenta la horticultura actualmente son básicamente antes y después del TEMEC, de la negociación del TEMEC, pues siguen siendo el tema de estacionalidad, algunos temas laborales, por supuesto, que están ya muy bien especificados en el TEMEC, pero me gustaría más bien centrarme en el tema de estacionalidad, que es un tema actual, sobre todo, y que ahorita está, digamos, caminando. Primero tenemos que entender esto que viene, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos es, pues, que hay un entorno político que ayuda muchísimo a un proteccionismo. Hay un tema electoral de aquí a noviembre para la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, y eso va a influir mucho y está influyendo mucho en proteger a los estados tradicionales, que son muy importantes en la elección para el presidente de los Estados Unidos, como lo son el estado de Florida, que es el estado que se conoce como el estado cerrador, del que depende muchas veces la denominación, la elección. Entonces, bajo ese contexto, ahorita estamos con el tema de la estacionalidad, que se menciona mucho. A mí me gustaría tratar de explicar el concepto en forma muy breve. Sí, adelante, tenemos tiempo. Porque, para no darlo por sabido, ¿no? Sí. La inclusión del término de estacionalidad dentro de la ley arancelaria, que data desde 1930, haría posible que la industria de perecederos, subrayo perecederos estadounidense, en cada región iniciara investigaciones antidumping y subsidios de manera sobre todo fast track, con muchas facilidades y con mucha prontitud, sobre todo sin contar con la suficiente representación de la producción nacional. Eso es muy peligroso, concentrándose en la evaluación del daño, y aquí está la clave, en un periodo muy corto, donde es muy fácil que pudiera eventualmente salir los supuestos márgenes de dumping, derivando así la imposición de diversas cuotas compensatorias
para un mismo producto en diferentes regiones. Entonces vamos a explicarlo en otras palabras. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo el tema del tomate. El tema del tomate, la industria del tomate se inició alrededor de 1997. Se inició una investigación antidumping. Esta investigación la le inicia el Estado de Florida, le pide al Departamento de Comercio que inicie dicha investigación y ellos van a determinar un margen de dumping. En este caso, específicamente el tomate, se utiliza un instrumento que lo puede utilizar el Departamento de Comercio de forma discrecional para interrumpir la investigación siempre y cuando se llegue a un acuerdo. El acuerdo contiene básicamente dos cosas fundamentales, que es un precio mínimo de venta que no se venda abajo de ese precio, en este caso el tomate dentro de la Unión Americana, y el otro es que sea un mínimo de los que firmaron ese acuerdo del 85%. Esas son muchas cláusulas, pero esas son las básicas. Bueno, eso permitió, pero ¿qué se tuvo que dar para eso? Bueno, que obtuvieran la mayor representación nacional, por lo que tuvieron que acudir los de Florida a todos los estados que producen tomate en las diferentes etapas en las diferentes épocas en Estados Unidos para poder iniciar esa demanda. Y tenía que ver por lo menos un año, haber pasado por lo menos un año para revisar si realmente hubo daño o no a la industria nacional. Bueno, no fue, ahora con esta reforma sería muy diferente ese proceso. Ese proceso lo pudiera iniciar un estado o una región sin contar con la mayoría. Entonces, con eso va a ser suficiente y en el tiempo que ellos quieran, no dejando pasar ningún año ni nada. Y esto te ocasionaría que en el caso de nosotros, por ejemplo, cuando Sinaloa entra a exportar en invierno, de octubre hasta abril, mayo, entra después Baja California, y en Estados Unidos Florida es la competencia en invierno y California es la competencia en verano. Y hay otros estados importantes como el de Georgia, las Carolinas, pero básicamente sí está conformado el verano y el invierno. Entonces, esto implicaría que cada quien pudiera en cada región, en cada momento, aplicar o solicitar al Departamento de Comercio que inicie investigaciones antidumping. Entonces, todo el año estaríamos bloqueados prácticamente. Eso es muy peligroso porque lo pueden hacer con todos los productos. Y son productos perecederos que se tienen que tratar en forma muy diferente a los demás productos donde se investiga dumping. Ese es en esencia lo que podría pasar. Las implicaciones serían terribles, ¿no? Prácticamente nos pararía la exportación a México, no nomás del tomate, sino de todos los productos, como digo, haciendo esto. Entonces eso es básicamente, y el riesgo ahorita es que trataron de meter estacionalidad, bueno, han tratado a través del Congreso de meterlo, se les ha negado, porque no son prácticas leales de comercio. El comercio, un principio del tratado del TMEC ahora y del tratado anterior, pues es la certeza. El tratado te da una certeza que conlleva inversiones, etc. Bueno, con esto no habría certeza de libre comercio, la verdad. Y bueno, no se aceptó, afortunadamente, quiero aclarar que no se aceptó en el TMEC, pero le solicitó Florida al representante del USTR, es el representante comercial norteamericano, diferente al Departamento de Comercio, donde está Robert Lighthizer, y les promete a estos dos estados que va a hacer unas audiencias una vez que se firme el tratado para ver cuáles son sus verdaderas necesidades. Entonces, bueno, lo tomamos originalmente como que fue un condicionante. Ahorita vamos a firmar el TMEC para que no haya problema y después vemos el tema de estacionalidad. Entonces, pasamos afortunadamente el tema del TMEC, pero ya se iniciaron las audiencias públicas. Ayer fue la primera en Florida, el día 20 va a ser la segunda. ¿Qué tratan esas audiencias? Las audiencias son básicamente testimonios, básicamente de daños presuntamente causados por la invasión, como le dicen ellos, de nuestros productos hacia Estados Unidos, que en realidad lo que ha pasado es que nosotros, nuestra estructura y nuestro sistema de producción, tanto en Sinaloa como en Mayasombras, que es la mayoría, con algunos invernaderos, y los diferentes estados como lo son Jalisco básicamente, Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila también, la infraestructura que tenemos es de invernadero y en algunos lugares en Querétaro, por ejemplo, de alta tecnología. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos mucho mejor producto. Ni Florida ni California
han llegado a tener esa estructura. Entonces, más bien es una mejor calidad la que ha logrado posicionarse en Estados Unidos como muy buen producto, y se vio ahora con el tema de la pandemia. Eso es básicamente... Oye, quiere decir está... que desde que aquí en Sinaloa se incorporó pues el cultivo de tomate de vara, le empezó a sacar una gran ventaja precisamente a los productores de Florida, y ese empezó a ir la molestia por esa competencia que ellos sentían, ¿no? Sí, así es. Sí, el sistema de ellos actualmente sigue siendo que la maduración del tomate, de la industria de ellos, se hace en forma artificial a través de un gas etileno que los madura artificialmente, que no tiene que ver con el sabor de nosotros, no tiene tampoco tanta especialidad como nosotros. Eso es básicamente la diferencia. Ahora, con todo esto de la pandemia, el mercado tanto de Estados Unidos como del resto del mundo ha cambiado considerablemente. ¿A qué retos se van a enfrentar ustedes en esta temporada que viene en el 2021? Bueno, ya lo enfrentamos parte de ese reto en el semestre pasado. Sí. Acuérdate que empieza todo esto, pero básicamente nuestro mercado natural, que es Estados Unidos, Ajá. el 13 de agosto se declara pues un estado de emergencia, lo declara el presidente Trump. Y la siguiente semana vimos unas compras de pánico durante 10 días. Subieron los precios, porque nadie sabía qué iba a pasar con el estado de emergencia. Y luego ya empiezan ya los cierres de restaurantes, los cierres de hoteles, etcétera. Y es donde, voy a hacer un paréntesis. El comercio, todo lo que es la legumbre en Estados Unidos, la fruta, el produce que le dicen ellos, el 50% se consume a través del retail, de las cadenas de supermercados, etcétera. Y el otro 50% es el food service. Food service es todo lo que es hotelería y restaurantes, inclusive el fast food, que son todas las McDonald's y Wendy's, etcétera, ¿no? Entonces, ese 50% se cayó, pero en una forma impresionante. Ahí Florida tenía mucha influencia, sobre todo en los McDonald's, donde las rebanadas pues se esconden en las hamburguesas, etcétera. Entonces eso hizo que sufrieran muchos estragos, realmente sí se les complicó. Después vino con nosotros, motivo a ese cierre también, ya que se llenaron los anaqueles de Estados Unidos con las compras de pánico, vinieron casi 3 semanas de cero compras, de mucha incertidumbre, no de cero compras, pero de mucha incertidumbre. Eso fue pues, después ya fue parte de abril. Y luego se estabiliza el mercado para nosotros, no con grandes precios, pero tampoco con problemas de desplazamiento hasta el fin de temporada. Entonces, eso es lo que indica eso, que los que siguieron trabajando en forma regular fueron las cadenas a fin de cuentas. La gente siguió consumiendo, no salía a restaurantes, no iba obviamente pues, a hoteles, pero sí comía en su casa, quería comer sano, y se empezó a acostumbrar a ir al supermercado o a pedirlo, ahora como se usa mucho, online, ¿no? Y sí, entonces ahí se dio realmente la diferencia del mercado, del producto mexicano, perdón, por el producto norteamericano. Ahí sí tuvieron preferencia las cadenas por el producto mexicano, por eso se regularizó la compra. Entonces, ¿qué enfrentamos los horticultores? Bueno, libramos afortunadamente el tema de salud con nuestros jornaleros. Yo siento que se tomaron medidas muy importantes, hubo mucha responsabilidad, ya teníamos avanzadas muchas cosas nosotros por el tema de inocuidad que se nos exige, certificaciones que se nos exigen, pero hubo mucha conciencia. Yo siento, hubo muchos protocolos. La Asociación de Agricultores de Río Culiacán elaboró un protocolo muy importante que de hecho el CNA lo adopta en muchos sentidos. Y bueno, ¿qué esperamos? Que ya empiezan a llegar ahorita los siguientes jornaleros y para la temporada que viene, y ahí es un gran reto. El reto hoy va a ser la salud. Claro, el reto del mercado lo tenemos todos los años. Ese sí no tiene vuelta, pero sí, el tema de salud nos preocupa mucho y estamos ahorita interactuando con el líder del Seguro Social, con el secretario de Salud, en fin, con todas las instituciones, con el secretario de Educación, es otro reto, la educación que ya se imparten de los jornaleros. Y eso es básicamente, pero estamos tomando todas las medidas para que no tengamos problemas de contagios, que en el tema de jornaleros pues, pueden ser explosivos, ¿no? Afortunadamente también, Antonio, ya se ha avanzado mucho en lo que es la prevención, en lo que es quedarse en casa,
en los tratamientos, ya se conoce con más precisión qué tratamientos han servido más que otros, y en fin, eso ha permitido que no se hospitalice tanta gente. Eso es básicamente. Oye, ¿qué cantidad de trabajadores o jornaleros, digo, ahora con lo de la pandemia, calculan que van a tener ustedes aquí en esta temporada? Bueno, nosotros recibimos, pues, es que incluye familias, ¿no? Sí. Pues más de 150,000 jornaleros. Más de 150,000. Más o menos. Este, incluyendo familias y demás. ¿Sí? Las escuelas y todos los servicios que dan, ¿los mantienen ustedes? Sí, los que tenemos estructura, inclusive temas de salud también, algunos agricultores tenemos, ahí mismo tenemos consultorios, tenemos una provisión todo eso es para prevenir y tratar de que no vayan seguro. ¿Sí? Es decir, pero hay una infraestructura muy importante, la de educación también. La educación, sí. Tenemos aulas también en los campos, tenemos guarderías, etc. Oye, el problema, digo, pues tú fuiste dirigente de la Asociación de Agricultores, te tocó batallar con el problema de los granos, el maíz y todas las cosechas. ¿Qué pasa con los granos aquí en Sinaloa? Mira, la verdad es que sorpresivamente, contra todo lo que se pronosticó cuando nuestro presidente, cuando era candidato, cuando estaba en campaña, él habló mucho de la autosuficiencia alimentaria. Ahí me tocó cuando yo estaba en la asociación, y yo eso internamente pues lo aplaudí porque lo tenía en mente entre sus 3 o 4 temas, uno de ellos era eso, y me dio mucho gusto porque hemos batallado mucho en que se incorpore el tema de autosuficiencia alimentaria en las prioridades federales. Pero fue una sorpresa, fue un fiasco, la verdad. O sea, como ya se ha publicado mucho en los medios de prensa, se pretende desmantelar la agricultura comercial. Es un error tremendo. No estamos en contra, Antonio, de que se protejan los pequeños agricultores, a la agricultura de sobrevivencia. Hay programas para eso, hay programas exitosos para eso que actualmente se llevan. Pero no se ayuda a una desmantelando a otra, ese es un principio. Claro, no, es un error eso. Es un grave error. Entonces, lo que están haciendo contra nuestra competencia, nosotros competimos pues, contra todo el mundo, o sea, contra los países desarrollados en precios internacionales. El tema macroeconómico es muy importante, tasas de interés, los créditos que reciben los americanos, por ejemplo, entre muchas, ese es el tema macroeconómico. Obviamente fertilizantes más baratos, costos de seguro más baratos, muchos apoyos en muchos sentidos, y sobre todo presupuestos multianuales que dan certidumbre a la agricultura. O sea, ¿qué sucede con esto? Pues que de hecho, desde antes de que nos quitaran o que trataran de desmantelar la agricultura comercial, ya estábamos en una competencia desleal. Desde hace muchos años no estamos yendo, yo decía antes, a jugar con careta, digo, nos invitan a jugar a la liga, a la liga profesional y nos mandan sin careta, sin guantes, sin nada. Entonces está muy complicado porque tenemos nosotros, y lo que pedimos, ya estamos pidiendo nada más que regresen los apoyos. Que regresen los apoyos para que no se desmantele, es la que ha sostenido precisamente. ¿Qué va a pasar? Si la desmantelan como pretenden hacerlo, ya lo están haciendo indirectamente, ya no están cortando el presupuesto este año un 27 punto y fracción. En contra de esto, el gobierno norteamericano lo está subiendo. Entonces ya con eso ya es un ejemplo de lo que quieren hacer. Entonces, nosotros somos los que realmente somos la base de la autosuficiencia. ¿Qué va a pasar? Se va a dejar de producir por falta de incentivos o por tratar de desmantelar la agricultura comercial y se va a importar más. Eso es lo que va a pasar. Oye, entonces todo eso juega en contra de la cosecha que está en turno, ¿cómo va? Mira, ya concluyó la cosecha de Sinaloa. El tema aquí es que sí están cumpliendo, hay que reconocer, se logró un acuerdo que no es suficiente para ser competitivo, la verdad, de un apoyo a través de Segalmex, que conjuntamente nuestros líderes agrícolas y nuestro gobernador lograron. Es un apoyo adicional al precio de compra de Segalmex, un apoyo para llegar a 4,150, donde teóricamente dejamos de ser
dejamos de perder menos, digamos, o casi salimos tablas. No es un precio adecuado todavía para las condiciones de nosotros, comparándonos también con otros países en materia de competitividad. Sin embargo, este apoyo ha estado muy lento, muy lento y muy burocrático. Y en fin, esa es la situación que tenemos ahorita. No sabemos el año que entra qué va a pasar, hay mucho más incertidumbre que cualquier año, que desde que yo tengo participación en el tema agrícola. Bueno, pues y además a esto hay que agregarle los costos de producción y que no quieren pues apoyar la planta de fertilizante que está por construirse. Ese es el otro punto, ¿no? Fíjate nomás, ese es otro gran tema, es otro gran tema. Esta planta, la verdad es que viene a resolvernos muchísimas cosas. En el caso, pero es una carambola de varias bandas. Esta empresa Gas y Petroquímica del Occidente es una empresa con respaldo del gobierno alemán, entre otras cosas, que realizó sus estudios en forma muy seria. Es una empresa que viene a aportar, si se llega a concluir en 10 años, todo el proyecto que tienen a largo plazo, pues va a ser una aportación de 5,000 millones de dólares. Ahorita ya llevan gastado casi los 200 millones en todo lo que han hecho. El hecho nada más de que construyan la planta implicaría 2.500 empleos directos e indirectos. Eso es muy importante. Además, esta planta ya obtuvo su autorización ambiental en abril del 14 y fue ratificada en el 2018 también. No representa ningún peligro para las personas realmente ni el medio ambiente. Entonces, ojalá lo que escuchamos ese día con nuestro presidente aquí es que no se lleve esto a consulta pública. Sería realmente, Antonio, un retroceso. Entre otras cosas, como digo, una gran cosa de esa planta es que viene a emplear a gente con altos conocimientos, es decir, va a haber muchos mejores sueldos porque se requieren más especialidades en los empleos. Entonces, es lo que hemos peleado siempre, que salgamos de lo primario para ir a lo secundario y terciario. Eso es, el salir de lo primario es mejores empleos, más, y mejores remuneraciones. ¿Sí? Y todo eso trae esta planta y no lo estamos tomando, como yo creo, en forma seria como debe ser. Y es un talento local a fin de cuentas. Nosotros tenemos, esa empresa tiene un centro de capacitación de ellos. Y pues me daría mucha tristeza que esto acabara en una consulta pública, que no debemos llegar a que ni se haga. Ese es un atropello, a mí se me hace una ofensa. ¿Cuál es el miedo, Sergio? ¿Cuál es el temor que tienen para decir no la instalamos? Realmente no hay nada que tú puedas decir, bueno, es eso. Es un tema ambiental que siempre se ha platicado, pero se han llevado los procedimientos judiciales correspondientes. Pues hay que esperarlos. Y no hay que resolver una consulta pública. Una consulta pública donde se consulta, donde más bien se pudiera prestar eventualmente a consultas amañadas, donde no estamos hablando con gente técnica. Ahora, fíjate, cada quien, tú cuando vas a crear una empresa, y más de esta magnitud que implica con temas ambientales, etcétera, pues tienes una serie de requisitos y tienes muchas instituciones regulatorias para eso. Claro. Entonces, ¿qué mensaje estás mandando de certidumbre? Si cuando acabas con esos requisitos, los cumples, te van a decir que vamos a una consulta pública, oye, pues todo, Sí. tus organizaciones, tus organismos regulatorios, todas las autorizaciones que ya me diste, es una pésima señal, Antonio, para la inversión extranjera y sobre todo para los sinaloenses, que nos reduce, que el trabajo, de hecho, el costo de los fertilizantes bajaría hasta en un 30% para nosotros. Es nuestra actividad esencial. Como le dije desde un principio, son muchas cosas. Entonces, pues esto es lo que pienso yo sobre ojalá y si ya se apruebe, que se cumplan todos los requisitos legales, pero no llegar. Oye, Sergio, estamos viendo que en la medida que han pasado los años, el sector agrícola, el sector hortícola, el sector ganadero, en fin, en Sinaloa, se ha quedado un poco sin esa representación. Yo recuerdo que anteriormente las organizaciones
como es la AR, la CADES, la CNPH, tenían sus representantes. Ahí está el caso de Lauro Díaz Castro, está el caso de Víctor Barrante, de Jorge Condo López y de muchos gentes que se convirtieron en defensores y representantes muy efectivos dentro de los órganos legislativos y del poder público. Las organizaciones agrícolas de Sinaloa no están pensando en volver a tener esas representaciones. Por supuesto que sí. El tema político pues ha cambiado mucho, Antonio. Ha cambiado mucho. Podemos dar cuenta hace 3 años, pero sí, definitivamente como sector tenemos que empujar por eso, empujar por voces que representen a nuestro sector. Pero yo me iría más allá. Además del sector hortícola, yo creo que el sector en general, todos los sectores en general, tenemos que buscar, Antonio, un equilibrio, sí, un equilibrio de poderes en el Congreso de la Unión. Es fundamental, para cualquier democracia es fundamental tener un equilibrio. Entonces debemos de preocuparnos, por supuesto, a nivel sector. Hay que trabajar, sí, cierto, o sea, si hemos dejado de tener esa representatividad, bueno, pues hay que retomarla y tratar de hacerlo, pero yo creo que en esta ocasión, lo que nos espera en el 21, pues hay que irnos en forma general, además, ojalá y pudiera ser unas gentes de nuestro sector, pero tenemos que pensar ya los sinaloenses como tal, en un contrapeso, porque no podemos dejar todo el poder en una sola persona. La historia ya nos lo demostró. Claro. Eso no es posible, no debe ser, no es sano para nadie. Entonces yo creo que en general, como sociedad, como empresarios de cualquier sector, pues tenemos que pugnar por un equilibrio en el poder y ponernos listos para el caso específicamente del Congreso Federal, claro, en el tema de ayuntamientos, porque recordemos que el año que entra pues se van a definir 15 gobernadores, 30 congresos estatales, 1.900 ayuntamientos, 16 alcaldías en México que antes eran delegaciones. Entonces, pero básicamente a mí lo que me preocupa y nos debe ocupar también es el Congreso para establecer pero eso, sí, eso es equilibrio. Fíjate que tenemos que hacer algo en el sector. Yo siento que en general el liderazgo de los sectores, el sector empresarial, el sector agrícola, el mismo sector campesinos y demás, ha venido abajo, como que se ha perdido un poco. Sin embargo, he estado observando que pues tú eres de esas nuevas generaciones que la gente está volteando a ver. Veo que tienes una gran participación tanto con agricultores, con el Consejo Sinaloense de Empresarios, en el desarrollo económico de aquí de Culiacán y de Sinaloa. En fin, ¿te gusta la política? Buena pregunta. Sí me gusta la política, me gusta más mi actividad, la que yo hago, la representación. Me gusta mucho más que la política. La representación es muy importante, es nuestro trabajo fuera de la política. Pero independientemente de mi tema personal, Antonio, yo creo que sí debemos ya perfilar mucho más gente de que no sean actualmente políticos hacia la política. Tenemos que tener mucho más participación. Yo considero en la política los empresarios de todos los sectores. Yo sí creo en eso. Pues ahí tuvimos en Culiacán el ejemplo de Roberto Tamayo, yo me acuerdo muy bien de él, ¿no? La época de Toledo. Sí, con Toledo. Bueno, puede ser que se repita, ¿no? Pues habrá que ver qué perfiles pudiéramos tener para esos puestos, ¿no? Bueno, pues estaremos muy pendientes porque la gente te está viendo y a lo mejor está viendo algunos otras gentes de tu sector, pero bueno, cuando eso ocurre es muy posible que empiece, porque ya estamos cerca a la especulación, ¿no? Sí. Pues estaremos muy pendientes, Sergio. Bien. Y bueno, yo no quisiera que esta fuera la primera y última entrevista. Seguramente vamos a tener que tocar otros temas muy interesantes, más encausados, más dirigidos. Y bueno, pues ahí estaremos. Queremos seguir siendo
ese medio intermedio, ¿no? Con mucho gusto, Antonio, gracias por invitarme a este programa y pues gracias al público que ve tu programa y espero no sea aburrido. No, al contrario. Muchas gracias, Sergio Raúl Esquer Peiro, un productor, un miembro de esta sociedad con profundas raíces. En fin, pues bienvenido, gracias por haber aceptado esta invitación. Y no te digo adiós, sino hasta pronto, Sergio. Hasta pronto, gracias. Gracias.